Muy buenos días para todas las personas que en este momento están conectadas por Facebook Live y por Cisco Webex. El Centro Cultural del Banco de la República quiere agradecer enormemente la participación de ustedes en la mañana de hoy en la conferencia Periodismo y Literatura. Esta es una actividad que hace parte del seminario de Comunicación y Cultura que durante el mes de febrero el Centro Cultural del Banco de la República Neiva ha realizado precisamente para todos ustedes. En la mañana de hoy, con la temática Periodismo y Literatura, nos acompaña el profesor Ever Zabaleta Parra. Él es oriundo de Cartagena, es comunicador social y periodista de la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla. Es especialista en producción y realización de medios de comunicación, formulación y evaluación de proyectos sociales y docencia universitaria. Un total de 25 años de ejercicio profesional en diferentes medios escritos, radiales y televisivos, tanto en Barranquilla, en Cartagena, Bogotá y Neiva, han sido parte fundamental de su desarrollo laboral y el ejercicio de esta hermosa profesión del periodismo. Se ha desempeñado como docente catedrático, asesor de prácticas y de tesis profesionales en las universidades Cooperativa de Colombia, CUN, Remington, UNAD, Universidad Surcolombiana, Coruila y Uniminuto. Adicionalmente, dicta talleres de redacción y expresión dirigidos a profesionales de las diferentes áreas del conocimiento. Es autor de los libros Las hijas de la gaitana, Nuevas voces femeninas del Huila, Cartas al Niño Dios y Crónicas del Festival. Asimismo, participó con un artículo en el libro Autorretratos. Elaboró los prólogos de los libros Academia, Ética y Periodismo, Achiras, Asado y Sanjuanero, temas muy típicos para nosotros los huilenses. Y hablemos de todo un poco. Adicionalmente, está reseñado en el libro Del linotipo al satélite que cuenta la historia del periodismo huilense. Ever, no sé si ya fueron publicados o continúan ya en pie para la publicación los libros de su autoría Vértigo de las Palabras, de poesía y Huilenses del siglo XXI, voces masculinas, crónicas y reportajes. Quiero, ya con la respuesta que Ever nos dé a esta pregunta de si ya fueron publicados los libros o están en miras de la publicación, darles la bienvenida, decirle a Ever que nos complace mucho tenerlo con nosotros en la mañana de hoy, que sabemos que vamos a aprender muchísimo y esperamos volver a tenerlo nuevamente unido a la programación cultural del Banco de la República. Ever, muy buenos días y el público y la audiencia es toda suya. Buenos días, Marta. Marta, ¿cómo está usted? ¿Me escucha bien, Marta? Perfectamente bien, te escuchamos muy Ok, bien. no, muchas gracias a ti, a la agencia del Banco Cultural por esta oportunidad y esta posibilidad que nos permite nuevamente estar con el público y comentar una de mis pasiones, o mejor dicho, dos de mis pasiones, como es la literatura y el periodismo. El libro Vértigo de la Palabra ya está publicado en la web. Estamos esperando que todo esto cambie un poco mejor para hacerlo impreso. El libro sobre los huilenses del siglo XXI y la crónica y reportaje también están ya terminados, están en un proceso de edición que esperamos pronto se vea la luz de ellos y lo podamos compartir igualmente, ojalá, aprovechando como siempre estos temas digitales y virtuales que hoy nos permite este mundo y que el Banco de la República nos lo posibilita, pero que ojalá, como lo hacíamos antes, Marta, usted como gerente de la agencia cultural y todo su equipo de trabajo, lo podamos presentar aquí en las instalaciones propias, con la gente, con el público, que es fundamental. Así que muchas gracias por esa presentación tan maravillosa. Realmente queda uno abrumado por su palabra. Marta, muchísimas gracias a usted y al Will en general. Pues ya son 30 años de residencia acá en Neiva
llegué, como le digo mucho a mis estudiantes, llegué por 3 meses y ya tenemos 30 años acá trabajando, conociendo, creciendo con la gente de Huila y aportando desde mi saber, desde mi conocimiento, a que esta tierra de promisión se vuelva cada vez más esa tierra de pujanza, de desarrollo y de progreso que queremos. Así que voy a empezar a compartir nuestra presentación que tenemos para esta conferencia, para esta charla con todos ustedes, dándole la bienvenida a todos y a todas las que se están sumando allí en el chat de Facebook. Muchísimas gracias a todos los estudiantes de Uniminuto, de la Subcolombiana y de las otras universidades donde hemos tenido la oportunidad de compartir con esas aulas estos saberes que hoy vamos a presentar acá. Igualmente, muchas gracias a la directiva de Uniminuto por esta posibilidad de permitirme en estos horarios laborales, digitales en que estamos, compartir este tiempo con ustedes gracias a la invitación de nuestra gerente Marta del Centro Cultural y la Agencia Cultural del Banco de la República. Marta me invitó a que habláramos de periodismo y literatura. Como hemos dicho, dos de mis grandes pasiones. Periodismo porque siempre quise ser periodista, desde que empecé a leer las crónicas y empecé a leer la historieta de Superman. Quise ser Clark Kent, un Clark Kent negro, pero quise serlo allí. Y por eso estudié comunicación social y periodismo. Y cuando llegué al periodismo descubrí la literatura, descubrí la escritura. Yo quería ser periodista porque quería narrar béisbol, boxeo, que eran los deportes de mi tierra originaria, Cartagena. Pero cuando estudié y fui a la universidad, estudié comunicación social y periodismo, descubrí que había mucho más allá del periodismo, había otros mundos. Y ese otro mundo era la literatura. Muchos estudiantes cuando estudian comunicación, cuando ingresan a comunicación, quieren agarrar de entrada un micrófono, una cámara. Nosotros, mis 5 años, los 2 primeros años, fueron de lectura, de escritura, de historia, de geografía, de sociología, y eso le digo a los estudiantes hoy en día. Esa es una formación humanística social que es indispensable. Y eso es lo que queremos reflejar hoy en esta charla. Por eso hemos titulado nuestra conferencia Periodismo y Literatura, seducción de lo facticio. Facticio es una palabra no nueva, reciente, que nos está llevando a este tema de la hibridez cultural de la que hablamos. Cuando hoy estamos hablando de una sociedad líquida, se han roto muchos paradigmas, han caído muchas fronteras entre un género, entre un trabajo, entre unas acciones, y es eso lo que queremos proyectar acá. Vamos a hablar de qué es eso de lo facticio en periodismo y literatura. Y para ello, como siempre, los compañeros estudiantes que están acá en Cinco Web y en Facebook, igualmente los colegas, saben que en mis charlas, en mi tutoría, como decimos en un minuto, en las clases, en los talleres que dictamos, siempre me gusta arrancar con preguntas, porque a partir de la pregunta es lo que nos permite a cada uno de nosotros pensar, reflexionar, analizar a qué le vamos a apuntar. Y son preguntas que vamos a desarrollar en esta mañana aquí con todos ustedes para que más adelante también con sus intervenciones podamos enriquecer nuestro conocimiento. Y vamos a hablar de esa diferencia, de esa cercanía, vamos a hablar de cómo la literatura modifica a los periodistas en su quehacer diario, pero también cómo el periodismo enriquece el trabajo de los literatos. Ese periodismo y literatura, hoy en día estamos en ese debate universal. No es un debate universitario, local, huilense, es un debate universal y vamos a mirar cómo hoy se están destacando, se están desarrollando tareas clave para ese tema. Ese periodismo y literatura, lo que hacemos periodismo y literatura y mucho más en medio de esta crisis que también vamos a abordar más adelante, donde al periodismo se le acusa de muchas de las situaciones que vivimos hoy en el mundo y especialmente en Colombia. Literatura y periodismo entre la ficción y la no ficción para que lleguemos a nuestra palabra, a lo facticio.
Por eso, la primera parte que queremos conversar es, aunque son territorios distintos, están hermanados. Hoy y siempre la literatura y el periodismo han estado de la mano, han construido un mismo saber, han elaborado un panorama rico de posibilidades y de trabajo a través de qué? De hechos. El literato inicialmente, con su imaginación, con su creatividad, con la ficción, como se dice tradicionalmente, el periodista con lo real, con lo cierto, con lo creíble, con lo verdadero, con ajustarse a los hechos, con la credibilidad. Pero esto de la literatura y el periodismo tiene un gran hilo conductor para allí, y es la lectura. Sin lectura no podemos ni la literatura ni el periodismo enriquecerlo, desarrollarlo. Tenemos que incentivar la lectura, incentivarla con nosotros mismos. Casi siempre estamos diciéndole a los jóvenes que lean, a las otras personas que lean, pero nosotros mismos que estamos leyendo. Por eso he querido compartirles este blog que estamos viendo allí, los héroes de la lectura. Son un grupo de chicos, de chicas, de jóvenes que crearon ese blog, y como lo muestran ahí, uno puede leer en cualquier parte, en su cama, en su trabajo, en el campo, en la casa, en una biblioteca, usted puede leer. Lo importante es que la lectura nos permita abrir panoramas y universos, nos permita crecer nuestro bagaje cultural. Leer es indispensable para el trabajo periodístico y para el trabajo literario. Ninguna persona, cualquier persona que se precie de que es literato, de que es intelectual o de que es un verdadero periodista, de lo que conocemos realmente como periodista, y no lea, no está allí. Será un reproductor de boletines, eso es otro asunto. Será un plagiador de cuartillas, es otro asunto. Pero periodista o escritor no lo va a hacer nunca si no ha tenido ese hábito, si no ha tenido ese ejercicio de la lectura como parte de su desarrollo y como parte de su ejercicio cotidiano, diario. Decirle a nuestros jóvenes que están hoy aquí en Facebook que nosotros promocionamos, incentivamos el tema de la lectura en los impresos. Pero hoy tenemos un mundo digital, como lo veremos más adelante, donde podemos leer, donde tenemos clubes de lectura digitales, donde tenemos libros en PDF, donde tenemos libros digitales, etcétera, que nos permiten ese crecimiento. Entonces, no podemos detenernos ante un tema tecnológico que no, hoy podemos leer. Hoy nuestros celulares, nuestros equipos nos permiten viajar por el mundo a través de la lectura, y hago ese énfasis para poder pasar el tema del periodismo y de la literatura en el tema de escribir. En ese sentido, hay un autor de los varios que queremos citar hoy aquí para ponerlo en contexto a esta conferencia, es Félix Rebolledo Sánchez, que hace una definición clave sobre el periodismo en el mundo de la literatura. Y es, el periodismo y la literatura, ambas son narraciones. Una basada en la documentación histórica y atestiguada, mientras que la otra basada en la creatividad, en la imaginación, en los sueños de la otra persona. Y nos va dando ejemplos, que eso es lo que queremos también compartir mucho con ustedes hoy. Vamos a dar muchos ejemplos de eso de los facticios, de esa de la seducción de periodismo y literatura en los facticios, de que esas fronteras que muchos quieren poner, hoy tenemos que movilizarla y acondicionarla para un mejor tratamiento. Y él nos muestra muy claramente ahí con esos dos ejemplos que nos da. La Ilíada, que muchos creen un texto fantástico, una leyenda, unos mitos, etcétera. Él nos dice, son unas crónicas excelentes, producto de una buena redacción, de un buen relato, de una buena redacción. Y el Quijote, nuestra máxima obra en la lengua española, muestra cómo se cayó el feudalismo europeo. Porque es eso lo que hay que buscar en las novelas, en los cuentos, en la poesía, pero igualmente en las crónicas, en los reportajes, en las entrevistas.
cuando queremos hacer esa separación entre periodismo y literatura y comenzar a buscar género por género y demás, pero que terminan unidos en uno solo. Hoy en día, los escritores que hemos escuchado y demás para escribir se basan en la historia. Y por eso hemos visto cómo hoy surgen muchos temas de la historia novelada o novelar la historia para contar. Entonces vemos cómo la historia, nos cuentan de nuevo la historia de Simón Bolívar, de Antonio José de Sucre y de todos estos personajes históricos que teníamos en un determinado momento, pues la tradicional historia hoy rompen esos esquemas y periodistas que se adentran en este tema de la literatura investigan sus placeres, sus debilidades, sus momentos y nos cuentan noveladas una historia, una biografía de estos personajes que unen eso que nos señala el profesor Félix Rebolledo Sánchez allí. Una narración acerca de la realidad que nos permite atrapar, que nos permite conquistar, que nos permite avanzar en toda una serie de trabajo y desarrollo que sin duda alguna debe primero fortalecernos a nosotros como comunicadores, como periodistas. Dos, llevar con un nuevo lenguaje a los distintos públicos, a las distintas audiencias. Antes manejábamos simplemente que el lector, que el radio escucha, que el televidente. Hoy con estas tecnologías hablamos de audiencia. Así como aquí tenemos en Facebook gente que nos está leyendo seguramente y nos está viendo, hay otros que nos están simplemente escuchando, otros que están leyendo los comentarios. Tenemos una integración de todas estas habilidades comunicativas que debemos aprovecharlas y desarrollarlas. Otro autor clave y que combina y empezamos a desarrollar estos temas de donde se reflejan esta unión de literatura y periodismo para llegar a los facticios. Alejo Campielter, gran escritor cubano, recomendado para nuestras nuevas generaciones, para que lo consulten, para que lo lean, para que se acerquen a su libro. Y él dice algo clave. Para mí, el periodista y el escritor se integran en una sola personalidad. Podríamos definir al periodista como un escritor que trabaja en caliente, que sigue, rastrea el día a día sobre lo vivo. Lo que hacemos los reporteros, de ir a los sitios, de ir a los lugares. En medio de esta pandemia lo vemos en los informativos, lo vemos en los canales, lo escuchamos en la radio. No se quedan esperando un comunicado, un boletín, un video que le envíen. No, un verdadero periodista reporta en caliente, sigue, rastrea, investiga, cuestiona, reflexiona. El novelista es un hombre que trabaja retrospectivamente, descansadamente, contemplando, analizando el acontecimiento cuando su trayectoria ha llegado a su fin. El periodista trabaja en caliente sobre la materia activa y cotidiana. El novelista la contempla a la distancia con una perspectiva sobre lo que ha pasado y de esta manera elaborar su texto, elaborar su trabajo. Independiente, como hemos dicho, de lo tradicional, del libro físico o de los libros digitales y de las múltiples maneras que tenemos hoy en estos medios digitales de hacer literatura, de pasar de ese libro físico tradicional a nuestros libros digitales, a nuestros libros PDF, a nuestros libros en línea que nos lo permitan leer. Y hay un libro que le recomiendo mucho allí a los estudiantes que se están sumando a esta transmisión por Psicojueves y por Facebook especialmente, Crónicas Habaneras. Es un retrato de lo que pasó en La Habana durante toda esta época de la ante y por revolución. Extraordinario, para leerlo, para conocerlo. Y son crónicas, pero que tienen una narración, un desarrollo que parecen cuentos, que parecen una novela, que parece algo fantástico por la forma en que el maestro Alejo Campielter emplea el lenguaje, las palabras, los recursos lingüísticos, el manejo del tono de la escritura que realmente lo transporta a uno a ese momento. Unas descripciones de la Habana vieja, de esa Habana de la Cuba que tanto admiramos, allí nos lo representa él. Y una frase bien interesante allí, el siglo de las luces, nos comenta ahí Susana en el chat, extraordinario libro que a muchos
nos lo pusieron a leer obligatoriamente en bachillerato, pero que luego le descubrimos el sabor cuando ya lo leímos por placer. Los mundos nuevos deben ser vividos antes de ser explicados, una máxima. Hoy estamos viendo mucho que la gente se tranza en debate, en opiniones, en conceptos, y no lo han vivido. A las jóvenes que nos están aquí viendo, a todos estos estudiantes, hay que vivirlo. Y la experiencia hay que contarlas, hay que desarrollarla, hay que con la piel, como decimos en un taller de redacción que dictamos, que es escribir con los 5 sentidos. Eso hace parte de eso, con los olores, con los sabores, con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que palpamos. Ahí está la materia prima de nosotros, los escritores, y nosotros escritores somos todos los que estamos aquí en esta charla, en esta conferencia. Basta tener las ganas, el tiempo y la dedicación. Alejarnos un poco de esos dictadores por allí, pero viviéndolo y plasmándolo. Y vamos a llegar al personaje que muchos saben que hace parte de esto de la literatura de primo, como es García Márquez. García Márquez, hay una colección de él, es todos sus escritos periodísticos, todos sabemos su trayectoria desde el Universal de Cartagena, el Heraldo, y todos los periódicos, el Espectador, en Caracas, etcétera, por donde pasó, y demás, la revista que fundó, y que siempre, como lo recuerda la gran cronista argentina Leira Guerreiro, el periodismo, una de las frases de García Márquez, el periodismo me ayudó, me enseñó a escribir, y él lo contaba siempre. Por encima de escritor era periodista, pero a García Márquez lo premian con el Nobel de Literatura por su obra literaria, Cien años de soledad, El coronel no tiene que le escriba, los cuentos, etcétera, etcétera, y toda la obra literaria de García Márquez allí. Sin embargo, uno de sus grandes aportes al oficio periodístico, a más allá de un solo tema, es la lectura, y como él dice, aprendí a escribir cuentos escribiendo crónicas y reportajes. Ahí está. Aprendí a escribir los cuentos escribiendo crónicas y reportajes que hizo para tantos periódicos, para tantos medios de comunicación en Hispanoamérica, especialmente en la costa atlántica colombiana, luego en El Espectador, luego en Venezuela, en Caracas. Ahí está ese reflejo. Y muchos de sus historias, lo cuento, lo contó muchas veces, son basados en qué? En la realidad. Muchas de sus novelas, de sus textos literarios, entre comillas, estaban basados en la realidad, en lo que le contaba el abuelo, en lo que vivía. Por eso lo de Alejo Campecher. Vivir para poder contar, vivir para poder escribir. Esa es la invitación a la que hacemos, a conocer nuestro municipio, a conocer nuestros barrios, a conocer nuestras veredas, a conocer a nuestros vecinos. Por eso, cuando Marta hace referencia a los textos que he escrito, hace referencia a Huila, a la gaitana, a la sachira, al asado, a los temas de nuestra región, porque siempre le digo a los estudiantes una frase que también nos enseñó García Márquez: para ser universal hay que ser local, hay que conocer nuestro micromundo, nuestro mundo pequeño, de nuestro barrio, de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestra ciudad, para luego proyectarse hacia ese mundo. Y esa es la primera gran enseñanza que debemos tener allí en cuenta. El periodismo nos enseña a escribir, el periodismo nos enseña a crecer como tal. Y ya más adelante, en parte de esto, hablaremos del verdadero periodista. Ahora estamos hablando de periodismo y la literatura, pero más adelante haremos de periodismo, porque hoy, desafortunadamente, por esa misma ruptura en que estamos, por esta sociedad líquida de lo que hablan algunos filósofos, se rompen, y el periodismo es uno de los llamados a que nos sigamos creciendo, mejorando, siendo resilientes, como con esta palabra que se ha puesto tan de moda recientemente. Y dentro de este tema de lo que el periodismo le enseña a la literatura, surgió el periodismo narrativo. Hay un libro de Roberto Herz que se lo recomiendo mucho a mis estudiantes y a las personas que hoy no están viendo, y igualmente
unos textos de Patricia Nieto, que también nos señala algo. El periodismo narrativo es un género literario. Y vamos sumando para ir acabando con esas diferencias, para llegar a punto de la hibridez de los facticios. Es un género literario, dice la escritora Patricia Nieto. Su grandeza está en contar un cuento de la vida real, un relato imperfecto si se mira desde la crítica literaria ortodoxa, pero es un texto vivo, habitado de lo que somos, olvidos, vacíos, historias que no se cierran. El reportero no puede, según el canon, imaginar la situación para llenar el drama o redondear el argumento. Tenemos un límite ético que también es un reto estético. Ahí está la clave. Para aquellos que quieran seguir haciendo esta diferenciación entre periodismo y literatura. Dos elementos clave. Elemento ético como periodista, que lo que cuento es real, cierto, verdadero, en mi crónica, en mi reportaje, en mis entrevistas. Y un elemento estético, la construcción del texto como tal. De cómo hago de un hecho común y corriente, entre comillas, lo hago un texto maravilloso, que trascienda lo inmediato, que la persona que lo lee hoy lo pueda volver a leer mañana, pasado, dentro de un año. Ahí es donde está ese poder de ese periodismo narrativo y de lo que nos comparte Patricia Nieto al afirmar que hay un límite ético. Como periodista, como reportero, me baso en los hechos, me baso en los testimonios, me baso en una investigación real, me baso en una documentación, pero le puedo ver estético con una excelente escritura, con unos giros lingüísticos, con unos recursos literarios que enriquezcan ese texto como tal. Un texto hoy bien desarrollado, pero que igualmente con esta tecnología, hoy ese texto lo podemos volver un trabajo audiovisual, una crónica audiovisual, un reportaje audiovisual que también atrape junto con los documentales que podemos construir, con la serie que podemos reseñar, pero apegado eso sí al elemento histórico. Por eso, muchas de las series que vemos en Netflix, vemos que siempre dice, basado en un libro tal, basado en esto, pero que el resto es producto de la fantasía y demás, porque si no, vemos cómo la historia la desvirtúa, la verdadera historia se desvirtúa a través de esta serie de televisión que estamos viendo en estos canales internacionales, y igualmente en los canales nacionales con las bionovelas y demás series que convierten a estos personajes en unos seres de otro mundo o tergiversan la historia, los episodios, los protagonistas. Allí no hay ética en ese tipo de series. Y por eso es bueno que ellos cada vez cuando al principio y al final dice basado en hechos reales, pero esto que ustedes van a ver es producto de la mente y de la imaginación del escritor, del libretista, etcétera, allí. Elemento clave, ética y estética. Ética para fiarme los hechos y estética para que como reportero, como periodista, produzca un mejor trabajo. Ahí nos lo cuenta en este libro, Periodismo Narrativo, cómo contar la realidad con las armas de la literatura. Fundamental. Por eso hay que leer. Por eso no se puede uno quedar en un solo testimonio, no se puede quedar uno en una repetición de un boletín, de un comunicado, de un video que le hacen llegar, de una declaración. Eso no es periodismo. Eso es repetición de otro tema y demás, que lo discutiremos en otro momento cuando podamos un debate sobre el tema del ejercicio periodístico como tal hoy. Pero avanzando en este tema de la literatura y el periodismo, Santiago Gamboa nos da ejemplo de esto que vimos con Patricia Nieto de periodismo narrativo. Y él nos habla de grandes plumas, Tom Wolfe, Truman Capote, García Márquez, que ya lo mencionamos, Vargas Llosa, Juan Goytisolo, Alma Guillermo Prieto, esta gran mexicana, Martín Caparrós, el argentino, nuestro colombiano Alberto Salcedo Ramos, Juan Villoro, entre otros. Aquí nos faltaría página para seguir mencionando. Y por eso le comparto allí La Señora de la Crónica, un trabajo, precisamente un reportaje que le hicieron a Alma Guillermo Prieto en esta publicación y donde ella cuenta precisamente todos esos secretos
de su escritura, de su trabajo, que le han llevado a ganarse todos los galardones periodísticos en Latinoamérica, incluso el Princesa de Asturias. Y algunos ejemplos de Tom Wolfe, maestro, el inventor, entre comillas, de esto del periodismo narrativo y demás. Y una tesis, una investigación, lo que decía Marta Monsalve sobre uno de mis trabajos es asesorar tesis en las universidades a los estudiantes de comunicación social y estudiantes de periodismo también. Y hay una tesis de este tema que es Richard Kapuscinski, en los límites de la literatura y el periodismo. Ya sabemos todo lo que significa Kapuscinski para nosotros los periodistas, cuando habla de los cínicos no sirven para este oficio, de las herramientas para el trabajo periodístico y demás. Y aquí en la Universidad Complutense de Madrid se presentó esta tesis que desvela, disecciona todo el trabajo de Kapuscinski, de sus historias, de su reportería de guerra, su reportería de trabajo, todo eso que nosotros admiramos de Kapuscinski, ahí en esa tesis nos lo revela y es emocionante y es un aprendizaje realmente extraordinario. Igualmente, en Colombia, para enriquecer esos ejemplos de esa unión de periodismo y literatura. Algunos van de la literatura al periodismo y se vuelven cronistas, se vuelven columnistas, etcétera, y otros van de esa labor de reportero, de esa labor de periodista, de ese oficio frente a un micrófono, frente a una cámara, y lo volcan a ese ejercicio literario. Juan Gozaín es uno de ellos. A nivel internacional, nuevamente recordamos a John Lee Anderson. ¿Cómo no mencionar en una conferencia como esta a Germán Castro Caicedo con todo lo que nos contó de la historia de Colombia a través de sus grandes reportajes, a través de sus grandes libros, en sus crónicas, en sus trabajos, en sus tareas y demás? Toda una serie de libros que hemos visto de esa Colombia amarga, la historia de las armas del M-19, la historia de los héroes, una cantidad de trabajos de Germán Castro Caicedo, Alfredo Molano, que recientemente falleció, que nos contó todo ese otro mundo que desconocíamos mucho, esa otra Colombia de lo que hoy llaman el conflicto, el posconflicto y demás. Aquí en el Huila lo vimos muy bien con todas esas crónicas sobre el pato y todo lo demás, Guayabero, toda esa historia de San Vicente del Caguán, toda esta historia de nuestra cordillera, ahí están contadas con Alfredo Molano. Isabel Allende, esta chilena, desde su casa de los espíritus, pasando por Luna y todos esos trabajos recientes de ella, cómo nos, Paula, cómo nos estimulan a conocer y cómo combina esos fatos periodísticos con esas exigencias de la literatura, del trabajo literario, que sin duda alguna nos va enriqueciendo allí. Ernest Hemingway, premio Nobel de Literatura, con su trabajo, pero que él mismo lo contaba en muchas de las entrevistas. Esos libros eran producto de su vivencia. Alejo Campetier Huevo, vivir para contar un poco como la biografía de García Márquez, que su autobiografía vivir para contarlo. Norma Mare, Oriana Fallaci, la gran entrevistadora, la gran maestra de la entrevista en la historia del periodismo. Sus grandes libros reflejan eso, un trabajo periodístico de reportería, de búsqueda, de estar allí en terreno, en la guerra, con los personajes, pero luego cuando lo leíamos, extraordinario, aparte de algunas otras obras como esa carta al niño que no llegó a nacer y otros libros, la carta a su papá, etcétera, otros textos de ella que sin duda alguna lo reconcilian a uno con la escritura, con el trabajo reporteril y con el manejo literario, con lo estético y con lo ético que debemos manejar nosotros como periodistas. Este es un panorama muy a grosso modo para que podamos, los que nos están observando, los que quieran profundizar, especialmente nuestros compañeros estudiantes de comunicación, de periodismo, que están aquí conectados, puedan ampliar ese mundo, ampliar ese marco para que puedan adentrarse en este tema. Igualmente, y llegamos a un ejemplo fundamental. La periodista Elena Elsevic ha sido la primera periodista ganadora por su obra periodística del Premio Nobel de Literatura. Muchos escritores, como lo hemos visto,
han ganado el Premio Nobel de Literatura. Muchos periodistas lo han ganado, pero lo han ganado por su obra literaria. A esta mujer se lo dieron por su obra periodística. Y Piedad Bonet no cuenta el premio, y la premiaron por sus reportajes que dan cuenta de algunos de los conflictos más importantes: la guerra de Afganistán, la serie de suicidios provocada por la caída de la República Socialista Soviética o la explosión nuclear de Chernóbil. Hay esta historia del siglo XX que esta gran mujer, esta gran periodista, plasmó en reportajes, y gracias a esos reportajes fue Nobel de Literatura. Ejemplo de los facticios, de ese término que ahora lo vamos a explicar un poco mejor, de los facticios. Aquí está un gran ejemplo. Una periodista que se gana el Premio Nobel de Literatura no por novela, no por cuentos, no por poesía, sino por reportajes periodísticos, como lo que nos recuerda allí la escritora Piedad Bonet. Y una frase que me identifico con ella y demás: he escogido un género, el periodismo, donde las voces humanas hablan por sí mismas. Por eso ella dice que no escogió la literatura, el cuento, la novela, etcétera, los demás géneros literarios, sino que escogió el periodismo para darle las voces humanas para que hablen por sí mismos. Y estos libros que vemos ahí, esos reportajes sobre las mujeres, sobre Chernobyl, la guerra de Afganistán, la serie de suicidio y demás, todos estos temas hablan las personas. Varios ya sus libros están en español, ya sus libros los podemos conseguir acá, podemos leerlos y nos van a abrir un mundo nuevo. Primero, por la forma de escribir de Alexevich, y es viva, y es una catarata de emociones que nos transporta a ese momento, aunque nunca hayamos estado en la Unión Soviética, en Afganistán, en ese tema de la explosión de Chernobyl. Sus descripciones, sus explicaciones, su desarrollo realmente lo atrapa a uno y comprendemos por qué a una periodista le dan el Premio Nobel de Literatura por su trabajo periodístico y reporteril, no por un trabajo literario. Es un ejemplo clave, preciso, real, cierto, actual de los facticios, de la unión real entre el periodismo y la literatura, que lo podemos hacer nosotros, ustedes, los jóvenes que nos están acá escuchando, que escriben en los periódicos locales, que escriben en los portales, que escriben para revistas internacionales. Lo podemos hacer, lo podemos construir, lo podemos lograr. Hay que desarrollarlo, hay que continuarlo para de esta forma poder desarrollar. Y partiendo del ejemplo de nuestra Nobel de literatura, llegamos a Albert Chillón, periodista español, y donde le tomé esa palabra, los facticios, para esta charla, para esta conferencia, donde él precisamente nos resume y nos comparte de que estas relaciones, que para él son promiscuas, y instala el concepto de los facticios, la época de hibridía en la cual no es posible mantener, él lo llama las etiquetas tradicionales entre la ficción y no ficción. Ahí está eso. Hemos asistido, muchos de los que están acá, hemos asistido a esos talleres de escribir de la no ficción o de la ficción para periodistas a través de la Fundación Gabo, que nos ha permitido a muchos compartir talleres, aprendizajes sobre este tema de la ficción y la no ficción. Aquí Albert rompe con esas etiquetas. Dice, hay que romperlas para enriquecer la literatura, para fortalecer el periodismo, a través de un hilo conductor: la lectura y el aprendizaje que vivimos cada uno de nosotros como reporteros, como comunicadores. Por eso es clave la formación. Por eso hay que cuestionar esta gente que llega en paracaídas al periodismo. Hay que cuestionarlo, estos deportistas o estos políticos que ahora no se dan a entrevistar, sino que se entrevistan uno con otro, o simplemente graban un video y lo envían. No hay que jugarle a ese tema, hay que jugarle a este tema, a fortalecer nuestro trabajo periodístico para, entre comillas, producir, elaborar, construir
mejores textos, productos de lo que estamos viviendo, de esta pandemia, de descubrir esos rostros que hay detrás de las vacunas, de descubrir esos héroes, no solo el aplauso, no solo la vacuna que sea, sino esa persona que está allí, ese médico, esa enfermera o esa señora de aseo de servicios generales que, que le toca ir a limpiar, hacia una zona llena de peligro por una posible contaminación, o la historia de esa enfermera que ni en su casa la quiere porque le tenían miedo de que pudiera llevar el virus y le tocó irse y mudarse y dejar a su familia obligada, no porque sino obligada y demás. Esas historias son las que enriquecen nuestro periodismo. Es lo que hace al verdadero periodista. Y aquí lo cuenta el señor Albert Chillón. Los invito a que lo lea, a que lo escuche. Tiene una serie en su canal de YouTube, tiene una serie de charlas, de conferencias, donde nos va también adentrando en estos temas con ejemplos, con historias y demás de literatura y periodismo. Un matrimonio, un buen matrimonio, una buena unión que debemos estimular, que debemos crecer, que debemos construir, que debemos seguir motivando. Y en una precisamente de sus conferencias dice, la palabra facticia surge de una vieja preocupación mía por las ambigüedades del lenguaje verbal, porque siempre nos movemos en una dicotomía muy simplificadora que divide toda la forma de discurso entre ficción y no ficción. Ahí está. Para él, el principal problema de esta economía se encuentra en la noción de no ficción. Indica que es una etiqueta muy amplia que engloba textos de áreas diversas, periodismo, memoria, autoayuda, etcétera, lo que lo hace engañoso. Además, señala que el concepto de no ficción alude a la idea de empalabrar la realidad de forma neutra y transparente, lo cual no sería posible. Nosotros en periodismo y muchos de mis estudiantes acá que estoy viendo acá en Cico Web y en Facebook, cuando veíamos géneros periodísticos, hablamos de la información como género objetivo, la crónica como un género subjetivo, el reportaje como un género reflexivo, la columna de opinión como eso de expresar conceptos y demás, y hacíamos una diferencia total y íbamos a eso que señala Arbet, a esa dicotomía. Hoy, siglo XXI, hoy, en estos momentos, eso ha desaparecido. Vemos cómo hay canales, entre comillas, de noticias donde lo que vemos es y escuchamos es solo opinión, pero la disfrazan y eso es lo que no podemos jugar, eso es la parte ética que hablamos hace algunos minutos. No al tema de engañar a la gente. Si es noticia, hagámoslo como noticia y presentemos el trabajo, que no tiene por qué ser neutral, tiene que tener cuando escogemos un título, cuando escogemos un lead, cuando escogemos un protagonista, ahí ya no estamos siendo neutrales. No hay una neutralidad ni una total, porque allí va jugando por mi color de piel, por mi pensamiento, escojo a quién entrevisto, a quién no entrevisto, a quién le doy más protagonismo, etcétera. Ahí comienza a perderse ese tema de la neutralidad. Pero si lo hacemos de una manera completa, si lo hacemos de una manera ética, si buscamos un buen trabajo, si contextualizamos, si presentamos todo un panorama completo, no vamos a tener problemas. El problema surge para los periodistas, especialmente para aquellos que no se han formado, que no han venido formándose, es porque creen que el periodismo es opinar y opinar y opinar a partir de lo que ven en una red social, a partir de lo que sale en Twitter o el video viral de Instagram o el video viral de YouTube. No. Lo dijo ayer Gustavo Gómez, el director de 6 AM, que le suspendieron su cuenta de Twitter. Y dijo, Twitter, y lo compartí, y lo comparto. Twitter es un medio para llegar a más personas, pero Twitter no nos puede a nosotros, los periodistas, decir y señalar lo que debemos decir y cómo podemos comunicar. Nosotros, digo él, yo trabajo para Caracol, yo trabajo para Noticias al Sur, no para Twitter, no para Instagram, no para Facebook. Son medios que hay que utilizar, herramientas que debemos emplear, claro, pero no podemos convertirnos en esclavos de esos temas, porque si no, vamos nosotros a ser el caballo y no ellos el caballo.
Estas herramientas son caballos para andar, para correr, para trasladarnos, o el carro, la figura que usted considere. Pero no podemos dejar que estas herramientas digitales nos manejen el pensamiento, nos condicionen el trabajo, nos condicionen qué podemos decir, qué no debemos decir. Algunos se alegraron cuando suspendieron la cuenta del expresidente Trump, pero cuando se la suspenden a ellos, se la suspenden a periodistas que son críticos, que eso es censura. ¿Cómo miramos los dos aspectos? Entonces, ojo con este tema. Hoy, estos géneros periodísticos son también géneros literarios, como nos contaba Patricia Nieto. La cuestión aquí es la ética y la estética para no tratar de engañar una realidad con lo que estamos diciendo, sino fortalecerlo. Y aquí está el concepto de los facticios y por qué esta palabra de la seducción, para seducirnos con él. Nos están dando vía libre jóvenes comunicadores que están aquí asistiendo a esta charla por invitación de la Agencia del Banco de la República. Nos están invitando a leer, nos están invitando a escribir o nos están invitando a crear con los nuevos formatos multimediales historias que la gente lea, escuche y vea. Con los podcasts para los amigos que les gusta la radio y demás. Nuevas formas de narrar, nuevas formas de contar, pero son herramientas que hemos utilizado, pero que no nos pueden condicionar y que no puede ser que estemos detrás del video viral, detrás del hashtag del día, detrás de la maroma que hace cualquier personaje de esto, entre comillas, influencer y demás. No, no podemos por allí, no es la cosa, ni la copia de un boletín inmediatamente sacarlo allí. Eso no es periodismo, eso no es literatura, para eso no nos formamos. Lo que fuimos a la universidad y lo que nos formamos también, muchos de los colegas que están acá que se formaron empíricamente, a quienes respetamos, admiramos y les reconocemos este gran aporte que han hecho al periodismo del Huila, de Colombia y del mundo con su trabajo empírico. Por eso llegamos a esta relación urgente en esta era digital. Ese momento actual que atraviesa el periodismo es necesario ofrecer un elemento diferencial. Es necesario saber cómo sobresalir, pero no sobresalir porque meta la cabeza dentro de un inodoro, como hace alguna persona, o porque salga con menos ropa, o porque insulte a X o a Y personaje de derecha o de izquierda, entonces ya voy a sobresalir ahí. No, hay que sobresalir frente al torrente de la información que circula en Internet, acercándonos a visiones literarias de la realidad. Es mi propuesta. Es lo que comparto de lo que hemos leído, de lo que hemos hecho para esta conferencia. Y seguramente habrán otras voces y ahora las escucharemos, ahora que hablamos, que ya estamos combinando en la charla y abramos el micrófono por parte del Banco de la República y los compañeros leen la voz o lean la pregunta que estén haciendo, acercándonos a visiones literarias. Perdón. Es clave construir historias que le interesen a todas las personas, con personajes parecidos a ellos, vivirlas, contarlas, desarrollarlas de esa manera positiva. Verificado y configura que actúen como testigos de esa realidad, pero que también pueden convertirse en esos personajes literarios que tanto conocemos y que tanto recordamos. Esa es mi propuesta. Esa es mi idea que muchos han estado construyendo, que muchos autores están proponiendo y que yo comparto con ustedes. Podemos diferenciarnos en las redes sociales usando los facticios, haciendo un elemento diferencial, pero no haciendo el escándalo del día, no con el reto más viral y el tema más de moda, no, acercando al internet a la gente. La gente sí lee, lo que hay que hacerle atractivo. La gente sí busca elementos para leer, pero hay que saberlo atrapar, hay que saberlo seducir. La gente sí busca para ampliar los temas, visual, por radio o por lectura. La gente lo busca. Y hoy tenemos todas las herramientas para hacerlo a través de los diversos software, a través de los diversos programas, a través de las diversas situaciones que podamos compartir y construir, lo podemos hacer. Pero la invitación es visiones literarias de la realidad, con ética y con estética, respetando la realidad, pero construyendo unos mundos que nos permitan llegar
a estas nuevas audiencias, a estos nuevos públicos, a estos jóvenes que están construyendo una carrera a través de las ciencias sociales de la comunicación, pero igualmente a las nuevas generaciones de bachilleres, de estudiantes o incluso de mucha gente que hoy dice, ¿para qué estudio? Esa gente que dice, ¿para qué estudio? Es la que más ingresa a Internet. Atrapémosla con los libros, con los mensajes, con las historias, con los textos, con los trabajos visuales que lo podamos consultar. Y otro elemento clave para mirar esa relación, la música. La música no la podemos desconectar de la literatura y del periodismo. Y aquí traigo tres ejemplos. Uno, el señor Bob Dylan, premio Nobel de literatura por las letras de sus canciones. ¿Qué dijo la academia cuando lo premió? Le otorgan el premio Nobel de literatura por las nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción de los Estados Unidos de América. A un músico, a una periodista como Alexei. Y nosotros decimos, ¿y por qué también no pueden aspirar al premio Nobel de literatura nuestros músicos que admiramos también, como Chico Buarque o como el gran Rubén Blades, de quien García Márquez le dijo una vez, lo contó recientemente en el High Festival? García Márquez le contó un poco en broma, un poco exageración, diciéndole, yo hubiera cambiado 100 años de soledad por escribir Pedro Navaja. Todos conocemos, la mayoría obviamente, conocemos la historia de Pedro Navaja y de todas esas canciones maravillosas que han salido de ese trabajo extraordinario, de ese hombre que nos narra, que nos cuenta el barrio como lo es Rubén Blades, abogado, pero más que abogado, político en Panamá, un gran escritor. Cada una de sus canciones es una narración, es un texto literario, es una crónica periodística. Lo mismo el Chico Buarque, con todas esas canciones, con ese sabor brasileño, con esas historias allí, nos reflejan nuestras historias, nos reflejan nuestro entorno, nos reflejan nuestra realidad. ¿Cómo no lo vamos a aprovechar? ¿Cómo no lo vamos a construir allí? ¿Cómo no vamos a esperar que la academia, así como lo hizo con Bob Dylan, no le vayan a otorgar un premio Nobel de literatura a estos maestros que también construyeron con sus canciones? En cada una de sus canciones hay una crónica, hay un reportaje, hay una historia de nuestra realidad que debemos aprovechar allí. Y un personaje que no podía dejar. Estos días el maestro Félix Ramiro, dentro de este sitio que organiza el Banco de la República, un extraordinario trabajo. Lo mismo la maestra Ginea Angulo, nos hablaron sobre cierre por misión, sobre Eustacio Rivera, sobre su libro y demás. Y precisamente estoy leyendo en este momento un libro, nuevamente La Vorágine, pero con un trabajo bien interesante, lo invito a quienes no lo conozcan, de Ricardo Silva Romero, este gran escritor. Hace una introducción al trabajo de La Vorágine y hay también un análisis interno sobre qué significa La Vorágine y qué es la gran novela hispanoamericana de todos los tiempos, de todos los tiempos. Y Ricardo Silva dice algo claro allí. Cuando uno lee La Vorágine, hay que leerla como un libro nuevo de 1924. La primera novela de la violencia colombiana como una ficción tan documentada. Ficción tan documentada. Facticio. Ahí está. La Vorágine, todos sabemos muy bien, todo lo que hemos escuchado, hemos leído, investigado la historia de Eustacio Rivera, sabemos todo eso que él conoció, que todo eso que se cuenta en La Vorágine es real. Es real, una novela, pero basada en la realidad. Por eso en Orocué, en Casanare, en Orocué, crearon el Museo de La Vorágine, porque todo eso pasó allá. Y por eso la Casa Arana y todo eso está detallado realmente. Ahí en Caracol vimos recientemente una crónica sobre qué es lo que queda de la Casa Arana allá en Perú y demás, y de la selva amazónica, porque todo lo que nos contó Eustacio Rivera en La Vorágine es real y sirvió para un debate en el Congreso y demás sobre esa explotación cauchera y demás. Aquí tenemos hace 100 años a nuestro gran periodista literario
el señor Eustacio Rivera. La vorágine es todo esto de la hibridez que hemos visto. Aquí hay un gran ejemplo para aquellos jóvenes que todavía no la han leído o la leyeron obligado, como nos pasó a muchos que nos pusieron a leer textos obligados en la primaria, en el bachillerato. Leerla ahora con la calma, con las nuevas visiones. Por eso estoy leyendo este libro con el prólogo del maestro Ricardo Silva Romero, porque nos abre, nos cuenta, vemos otro tipo de personajes, lo conectamos con esta realidad actual, lo conectamos con este tema de lo que estamos viviendo en la actualidad, porque es un retrato de la historia del país. Y la historia, maestro Delimiro Moreno, que sabemos que es una persona a la que admiramos, respetamos tanto, se basa en hechos reales, en hechos ciertos, no hay espacio a la ficción, pero aquí en la vorágine, un escritor como Ricardo Silva nos lleva nuevamente a reflexionar, a preguntarnos lo que hacíamos en la primera, en el arranque de esta charla, a reflexionar sobre lo que estamos haciendo y a reflexionar sobre la novela, a reflexionar sobre nuestro trabajo periodístico, enriquecido con todo lo que vemos a diario, con la música y demás. Y aquí es una parte de ese prólogo de Ricardo Silva que le invito a que lo lean, a que lo amplíe, porque vamos a encontrar un mundo realmente maravilloso y vamos a encontrar otra perspectiva, aparte de lo que no han contado con una solvencia académica, intelectual extraordinaria, como el maestro Félix Ramiro Lozada, la maestra Ginea Angulo, el maestro Neto Lazo y todos los otros intelectuales de Huila que han estudiado la vida, obra y todo lo del maestro Eustacio Rivera. Aquí tenemos otra visión que también nos puede ayudar a enriquecer esta historia. De esta manera, pues, 10 de la mañana, 10 de la mañana, 58 minutos, le cuento a Marta, a nuestra amiga Marta, la hora completa de la charla que hemos querido compartir con ustedes, invitándolo, obviamente, a que nos quieran seguir, quieran compartir conmigo, con mi libro, en mi página web, zabaletaparra.com. Ahí estamos publicando muchos de estos temas, muchos de estos libros, muchos de estos temas que hemos abordado en esta charla. Ahí estamos compartiendo estos temas con estudiantes, con otros colegas, con profesores, con gente de todo el mundo, con profesor de la Arango, Gustavo Arango, un profesor de la Universidad de Nueva York, que es paisa, trabajé con él en Cartagena y hoy en día es profesor de literatura y periodismo en la Universidad de Nueva York, y ahí en la página de Zabaleta Parra, ahí le aparecen muchos de sus textos, de sus trabajos y demás, y ahí compartimos estos temas porque esto de periodismo, de la literatura, es una construcción colectiva, es una construcción de leer, de construir, de vivir, de conocer y de seguir ampliando en nuestro entorno lo que conocemos, lo que admiramos y lo que podemos seguir proyectando. A Marta, muchas gracias, al Banco de la República, muchísimas gracias por esta invitación y a todas las personas, compañeros, colegas que estuvieron en Psicoweb, a mis compañeros estudiantes de las 10 universidades allí en Facebook, muchísimas gracias por escucharme y pues quedo atento, Marta y compañeros del Banco de la República, alguna pregunta, algún tema que consideren conversar, preguntar. Ever, Atento, Marta. gracias, Ever. Pues quiero decirte que ha sido una obra maravillosa. Ha sido una obra de un recorrido y de un conocimiento y qué rico. Me satisface mucho el pensar que se encuentran conectados estudiantes de comunicación social y periodismo, porque en esta conferencia, Ever, tú nos has dado muchos elementos y muchas herramientas que permiten precisamente que a través de ese trabajo de leer y escribir, que no solamente lo hacemos desde las bibliotecas, sino que también se hacen desde las universidades y mucho más desde los programas de comunicación social y periodismo. Y pues tú que has sido profesor y yo sé que, y me consta que los has puesto a escribir muchísimo y a leer también bastante, es importante que los chicos entiendan que a través precisamente de ese recorrido que hacemos por la profesión, encontramos que por medio o a través de los géneros periodísticos podemos encontrar muchas herramientas para ir empezando a consolidar nuestras ideas, estos hechos que nos pueden llevar
a la publicación de un libro, Ever. Y tú en tu conferencia mencionas algo tan que me llegó, sin lugar a dudas, me llegó muchísimo, y fue precisamente este libro que escribió la escritora Svetlana sobre la explosión en Chernobyl, que ahí definitivamente ese es un trabajo de un reportaje maravilloso. Ese libro y esos hechos fueron supremamente impactantes, pero a través de una escritura tan rica y a través de un manejo tan bien hecho del reportaje como lo hizo ella y que sin lugar a duda la ha llevado a ser ganadora del Premio Nobel de Literatura, nos permite entender cómo desde el periodismo podemos llegar precisamente a convertirnos en escritores, ¿sí? Cómo el periodismo es como la primera fase, la primera etapa, y cómo podemos presentar a través de los diferentes géneros todas estas iniciativas y todos estos deseos que nos pueden generar a nosotros, el conocer también todos estos escritores internacionales, periodistas y escritores nacionales y también nuestros locales, Ever. Esto ha sido maravilloso porque, por ejemplo, nuestro ícono Gabriel García Márquez, un periodista que le escribió a todo. Gabriel García Márquez fue muy abierto y desarrolló cantidades de temáticas nos enriquecieron. Precisamente el jueves vamos a tener una conferencia que es en el proyecto que tenemos nosotros del río, sobre el río en la narrativa de Gabriel García Márquez. Entonces, encontramos de todo, Ever, y tú nos has dado como ese, nos has puesto en el contexto de cómo el periodismo y la literatura van muy de la mano y cómo, sin irnos muy lejos, nuestros locales, nuestros colegas, nuestros periodistas, como Delimiro Moreno, que tú lo acabas de mencionar, como Marco Fidel Yucumá, como Esmir Garcés, como Ana Patricia Collazo, si me perdonan los demás colegas y amigos que de pronto se me pueden quedar en este momento, han podido encontrar y han podido aprovechar estas competencias o digamos esta virtud de cómo llevar y de cómo aprovechar el periodismo y cómo llevarlo a la literatura. De verdad, Ever, que ha sido una hora supremamente enriquecedora. Me has traído muchísimos recuerdos desde mi formación como profesional, desde el desarrollo también de mi profesión y desde las lecturas que también he tenido la oportunidad de hacer en los momentos en los que necesitamos tener una actividad diferente a la que nos puede estar generando un estrés y que afortunadamente la lectura es lo más enriquecedor y es lo que más nos satisface y es lo que más nos relaja. Quiero contarte, Ever, que tenemos muchísimos saludos en Facebook, tenemos también comentarios muy importantes, tenemos también a la doctora Susana Vargas, que ella quiere comentarte, quiere hablar contigo. Ella ha hecho también unos comentarios también a través de Cisco Webex, ha manifestado buenos días. Me encanta participar en estos eventos de importancia para todos. Ella pregunta, ¿y qué es el ciclo de las luces de Carpentier? ¿Es verdaderamente una crónica? Y la otra que manifiesta Susana Vargas es, nuevo periodismo norteamericano fue toda una tendencia, una escuela de periodismo literario con Truman Capote, Norman Mailer, Tom Wolfe, Sarah Davidson. Recomiendo, dice ella, recomiendo, aquí me salté, dice, recomiendo el libro Los periodistas, literatos o el arte del reportaje personal, selección y prólogo de Norman Singh. Susana, no sé si de pronto me estás escuchando. Puedes activar micrófono que Ever te escucha. Hola, buenos días, doctora Marta Lucía. ¿Me están escuchando? Perfectamente. Muy bien, muchas gracias por darme la palabra.
Bueno, profesor Ever, qué gusto. He estado feliz por este recorrido de la mano con usted. Realmente ha abierto un menú en este tema tan amplio, tan complejo y también tan rico. Nos ha llevado de un lado hacia otro y lo felicito. No era fácil porque realmente si nos ponemos a mirar cada generación, cada escuela, cada tendencia, nomás cada uno de estos reporteros que han sido importantes para la historia nos darían para una y varias conferencias. Es el caso de Oriana Falachi, ¿no? Con su impronta como mujer en los años 62, 65, desde Italia, era una periodista italiana, lo cuento para los jóvenes que nos están escuchando, y ella realmente creó una impronta con un libro que se llamó Entrevista con la Historia, donde queda consignado los mayores líderes del mundo en unos reportajes supremamente importantes y humanos y con un estilo muy característico. Es el caso de su libro Un hombre, sobre la vida de, además, su compañero de vida, que era el líder Alekos Panagulis, y toda la tragedia que vivió, pero también todas las luchas que dio por la libertad en su país, en Grecia. Menciono ahí lo del nuevo periodismo norteamericano, profesor Ever, y asistentes, les quiero contar que hace más de un año llevamos una experiencia aquí en Neiva con el Club de Lectura Gualdina Dávila. Este club lo coordinamos con la literata Marta Cecilia Andrade Calderón y en el que participa Martica Monsalve, la gerente de la Agencia Cultural, y en el que participa Elenita Borrero y en el que participan otras compañeras, todas mujeres, pero igual son bienvenidos los hombres. Y en este club hemos tratado sobre todo el cuento, profesor Ever, y el cuento ligado a la literatura y el cuento ligado a la historia. Como usted sabe, yo soy historiadora también y no podemos ligar esa tripleta de la historia con la literatura y con el periodismo, ¿verdad? Y hemos trabajado autores como Ernest Hemingway, como cuentista, como novelista y como periodista, y hemos trabajado a Truman Capote también a fondo, y hemos trabajado también varias mujeres, en fin. No quisiera dejar pasar por alto que también nos daría para toda una conferencia una dupleta fundamental de un francés y de un norteamericano que fueron Lapierre y Collins, con unas publicaciones tan importantes como O llevarás un luto por mí, que a través de la vida de Manuel Benítez el Cordobés hacen toda una recreación de la historia franquista, de la España franquista, que fue un libro prohibido en su momento en la España franquista y solo después, cuando murió Franco, realmente hace poco, fue que pudo circular. Igual ellos trabajan otro libro maravilloso que es O Jerusalén, donde entendemos perfectamente cómo se conforma el Estado judío y la lucha eterna con los palestinos. De igual manera está Art de París, que es ubicado en el París cuando se lo toman los nazis en la Segunda Guerra Mundial. En fin, le decía yo a Martica internamente cómo es usted quien ha abierto un menú a una gran cantidad de temas que dan para muchas conversaciones, Ever, y que da para mucha tela de dónde cortar, conferencias, talleres, etcétera, etcétera. Y no puedo dejar pasar en Colombia, por ejemplo, usted ha mencionado a Germán Castro Caicedo, supremamente importante, primero desde el tiempo y luego desde RTI Televisión, pero yo quiero hablar de compañeros con los que crecí a su lado en la redacción del Tiempo, que fueron un Germán Santamaría, por ejemplo, un Fernán Martínez, que luego fue el manager de Julio Iglesias, un Germán Manguenao, que nos acompañó hace unos días en este ciclo de conferencias y hizo una exposición excelente,
un Juan Leonel Giraldo que estuvo años en la revista Divers y que también pasó por la redacción del Tiempo, un Fernando Gaitán Salón, que en paz descanse, gran amigo mío que nace en el Tiempo y luego, por fortuna, le abro la puerta en Coestrellas y se nos convierte en el gran libretista Fernando Gaitán Salón, un Iván Beltrán de nuestro combo también, un Carlos Gustavo Álvarez, en fin, profesor, si tomamos por países o por generaciones o por escuelas o por tendencias, tenemos un riquísimo material, pero qué rico que usted haya abierto la compuerta y gracias, doctora Marta Lucía Monsalve, acierto grande por el tema y por nuestro conferencista. Profesor, un gran abrazo y para usted también, Martica, mil gracias. No te escuchamos, profe. Activa el micrófono. Buenas, ¿me escuchas, Susana? Sí, ¿Aló? sí, lo estamos escuchando, Ever. Sí, señor, sí. Excelente ese recuento que usted hace. Muchas gracias por su asistencia, por los comentarios ahí que estoy leyendo. Y a esos nombres que usted, o como usted lo dijo, quedan muchas cosas por decir, muchas cosas por agregar. Y un personaje que por aquí me escriben internamente una estudiante, me dice, profe, no lo mencionó usted, que a él lo menciona siempre en clase, claro, Juan José Hoyos, gran escritor paisa, del oro y la sangre, que hace una etnografía en cada uno de sus textos, profesor allá en la Universidad de Antioquia, ha hecho un extraordinario trabajo y me enseñaron aquí uno estudiante dice, profe, ¿por qué no lo mencioné? Porque como lo acaba de señalar Susana, hay toda una área para abrir y para tocar, que lo que quisimos fue retrotraer un poco desde el origen, pasar por algo en el intermedio, por esos temas del periodismo narrativo, para llegar a lo actual, a lo que estamos viviendo, a esta torrente de información, como decíamos en una de las diapositivas, donde lo único que libra y que se puede destacar es precisamente cuando le anexamos el tema de la literatura y le anexamos todo este tipo de conocimiento de la música, el cine, y ahí podemos seguir ahondando, como dijo Susana, en cada uno de estos temas. Y como decía Marta, aquí en el Huila tenemos unos extraordinarios colegas, por eso no quise mencionar a ninguno, porque se nos pueden quedar algunos, y no solamente mencionar ese maestro como es Delimiro Moreno, que ha sido una guía para todos nosotros, tanto en el periodismo, en la literatura, en su trabajo como historiador y demás, pero sí quería rescatar también en ese tema a Juan José Hoyo por ese trabajo etnográfico que él hace en cada uno de sus libros, en sus crónicas, en sus reportajes, que lo han llevado también a contar una parte de la historia. Y la invitación queda abierta a tantos jóvenes, a tantos compañeros, para seguir, así como este taller de Ubaldina que tiene usted, Susana, con este grupo de compañeras y compañeros destacados, a seguir construyendo, a seguir buscando esos espacios donde partiendo de lo ya construido, porque eso es lo bueno y eso es lo que invitamos aquí, a construir, pero con base en lo que se han hecho, no tratar de llegar a pensar que soy Adán en el inicio del mundo y que a partir de este momento todo va a ser nuevo, distinto y es lo primero, no. Hay gente que ha recorrido una historia y que hoy no han aportado, pero hay que leerlo, hay que conocerlo, hay que meterse, involucrarse con ellos para partir de allí construir estas nuevas narrativas, utilizando, insisto, en todos los temas de la virtualidad, con los podcasts, con los multimedia, con las series, con los trabajos en YouTube, con todos los trabajos en todas estas plataformas digitales que nos permiten narrar de una manera distinta los hechos, pero siempre con ética y estética, Marta. Sí, señora, así es, Ever, y definitivamente estamos felices nosotros acá contigo hablando de estos temas que nos apasionan tanto. Y porque, Ever, yo creo que tanto Susana como tú y como muchos de los colegas amigos que están conectados en este momento, y así como yo, que somos comunicadores sociales, que ejercimos el periodismo, que lo vivimos, así como tú dices, con una ética, con una responsabilidad inmensa. Estamos felices en este momento. Quiero contarte que Dubán Castro Ramos
tiene una pregunta, tiene dos preguntas, Heber. La primera, él dice, buenos días. Una pregunta, ¿cómo se puede abordar el tema ambiental en el periodismo? Y la otra pregunta es, ¿qué noticias se quieren escuchar por los lectores con respecto a este tema? Gracias. Gracias, Marta, y gracias a Duván por la pregunta. Ahora que usted señalaba que tanto usted como yo hemos pertenecido a sala de redacciones, cuando esa sala de redacciones del diario El Huila, de La Nación, en mi caso, en los periódicos también de la costa atlántica en Bogotá, era un hervidero de sentimientos y sensaciones, había una división, Duván, y era que un periodista cubría alcaldía, otro cubría economía, otro cubría gobernación, otro cubría deporte, otro cubría sociales, etcétera, otro cubría municipios, otro cubría política. Hoy los periodistas estamos en la obligación no de saber de todo, como dice por ahí alguien, un mar de conocimiento en una cuestión de unidad, no. Hoy debemos estar enterados de lo que sucede. Y el tema ambiental obviamente es fundamental. Es un tema, lo vimos en estos días con este niño Vera que le acaban de dar de la ONU de ser un mensajero ambiental, lo vemos con Greta Thunberg a nivel internacional y lo estamos viendo con el cambio climático y todos estos temas. Sí hay que saberlo tratar. Lo que no podemos hacer es, en el tema de cubrimiento ambiental, es simplemente contar cuando hay los desastres ambientales, como lo que vimos en Estados Unidos recientemente con las nevadas que destruyeron casas, y demás. Lo estamos viviendo en el Huila. En esta temporada estamos viviendo una época invernal que nunca se había visto. Hay varios municipios con calamidad pública porque se han destruido vías, casas, cultivos, familias damnificadas. Hay que cubrir el tema ambiental desde las propuestas de construcción. El Huila es un ejemplo en este tema cuando tenemos escenarios naturales para la protección. No es simplemente informar que se destruyeron, que se decomisó tal madera, que se destruyeron tales instaladeros. No, es cubrir lo ambiental desde la vida. ¿Desde la vida qué? De nuestras propias relaciones. Antes pensamos que lo ambiental era sembrar un arbolito y echarle agua y demás. Ya lo sabemos que no. Hoy lo ambiental está en qué? En nuestra alimentación. Lo ambiental está en qué? En nuestro uso, en nuestro consumo, en lo que estamos haciendo, en el plástico que consumimos, en el pitillo que utilizamos, en el líquido, el tipo de líquido que consumamos, que damos. Ahí está, en el plato que empleemos. Ahí está lo ambiental. Lo ambiental no es solamente los árboles como tradicionalmente se creía. Lo ambiental está en el uso de estos aparatos. Esta tecnología afecta, impacta lo ambiental. Por algo, en estos días, a raíz de la llegada de Perseverancia a Marte y esta historia extraordinaria de Diana Trujillo, la colombiana, igualmente hay otros colombianos allí, alguien seguía hacia un meme. Nos estamos preocupando por la vida en Marte y nos estamos preocupando por construir un mundo en Marte, una ciudad en Marte, por llevar alimentación en Marte y saber cómo era la vida allá, y nos estamos preocupando por los seres humanos que están muriendo en África, que están muriendo en La Guajira, en el Chocó, los inmigrantes venezolanos que mueren en esa caminata que se dan desde Venezuela hasta Chile. Eso también es ambiental. Esas migraciones humanas también es un tema ambiental que debemos tratar, que debemos abordar. Por eso llego a su segunda pregunta, Duván. ¿Cuáles son los temas que quiere la gente? La gente preferiría, el gran público preferiría que habláramos de la pelea de Shakira, del gol de James, del cabezazo de Cristiano Ronaldo, de la separación de los futbolistas, del tema de hashtag, de las peleas entre políticos, de la influencia de la canción de moda, de los temas, entre comillas, de actualidad que vemos en las redes sociales. Por eso insisto en el tema que hablábamos hace unos 2 minutos, Duván. Las redes sociales son instrumentos para que nuestro tema tenga mayor voz, pero no nos pueden condicionar. No podemos trabajar para lo que está de moda en Internet.
debemos trabajar con los temas que aunque la gente no crea, le sirve, como ese que usted propone del ambiental, pero no del arbolito, sino de nuestro consumo, de nuestro vestir, de nuestras relaciones, de nuestras acciones diarias, cotidianas. Ahí está lo ambiental y es lo que hemos tratado y queremos abordar esos temas. No, la gente quiere otra cosa, pero nosotros, los periodistas, los verdaderos periodistas y demás, no los que caen allí por necesidad o los que intentan opacar el periodismo como futbolistas, técnicos, políticos, etcétera, de otros que llegan allí. Los periodistas debemos construir información, construir, elaborar información a partir de lo que vemos. Lo decía Marta cuando reforzaba ese tema de Chernobyl o de los suicidios con este premio Nobel de Literatura a raíz de su trabajo periodístico de Alexei Baneva. Y es tema que vemos cotidianamente investigarlo, profundizarlo. Yo fui jefe de redacción, editor de periódicos, y sé que muchas veces mis colegas periodistas se ponen que no hay tiempo, pero es que tengo que entregar una cuartilla, media hora, 2 horas. Ahí lo decía mucho de lo que hemos comentado. Los periodistas debemos trabajar en caliente, pero sin olvidar ese otro componente. Igualmente buscar los espacios para contar una buena historia, una buena lectura dominical. Antiguamente y todavía hoy para muchos de mi generación, como decía Susana, los periódicos dominicales, yo guardaba, coleccionaba periódicos dominicales del Espectador y del Tiempo, porque eran unas crónicas y unos reportajes que, como decíamos, no perdían actualidad. Entonces, para concretarle la respuesta a Duván, los periodistas, los medios de comunicación reales, ciertos, deben concluir una propia agenda, deben construir un propio trabajo. No pueden dejarse manipular por lo que está de moda, por lo que está en redes sociales, por lo que es tendencia, por lo que es hashtag para construir su contenido. Deben construir una propia línea, que investigar las masacres, que investigar las historias de la pandemia, que investigar la situación del acueducto en la ciudad, que investigar los contratos de las administraciones municipales y locales. Buscar esos temas donde hay denuncia, investigación, pero también donde hay personajes, gente de carne y hueso que podemos destacar y que están haciendo cosas importantes, historia extraordinaria que mucha gente desconoce. Me gustó mucho que en este premio de periodismo que acaba de entregarse en este mes de febrero, varios de los colegas que ganaron los premios de periodismo aquí en Neiva fueron por historias con personajes. Una historia en televisión que ganó una compañera, la señorita Wendy Vaquero, sobre la historia de Super H, que nos encontramos todos los días por ahí. Lo vemos y como lo vemos todos los días, no sabemos la importancia que le está haciendo él. Lo vimos cuando hizo ese nadar desde aquí, desde Neiva hasta Boca de Ceniza, ahí en Barranquilla, el río Magdalena. Pero como lo vemos todos los días por aquí, ya pensamos que se nos dio normal, como decía García Márquez, la fama dura 1 minuto, pero él sigue haciendo un trabajo. Y esta periodista hizo un trabajo sobre Super H, sobre Honorio, lo que él está haciendo precisamente, inculcándole a los niños, a los jóvenes, la importancia de cuidar los ríos, la fuente cívica y demás, y con eso se ganó el premio de periodismo municipal. Entonces, eso es lo que hay que informar, eso es lo que hay que construir, y aunque la gente inicialmente no lo quiera, después se va a sentir identificada y lo va a valorar. Iván. Marta. Ever, pues muchísimas gracias y en áreas del tiempo quiero contarte que hay muchos mensajes por Facebook de agradecimiento a José Miller Trujillo. Dice, magistral la charla de mi amigo, maestro del periodismo en Colombia, Ever Zabaleta. También Carlos Alberto Manrique dice, gracias profesor Zabaleta, interesante y variada temática, qué versatilidad. Clara Sofía dice, un periodista íntegro, siempre lo he admirado. Dice Lore Casanova, gracias profe Ever Zabaleta por sus aportes, es un profesional de admirar. Y así como estos, muchísimos otros comentarios, Ever, que nos alegran a nosotros muchísimo desde el Centro Cultural del Banco de la República, porque sabemos
que la selección de los temas de nuestros conferencistas son acertadas. Y con este tema tan bonito y que nos apasiona, yo creo que hemos tenido un acierto bastante grande, Ever. Yo te agradezco muchísimo. Hay una persona que en este momento está solicitando la palabra. Vamos a dar la oportunidad para una última pregunta, por favor. ¿Quién quiere Pido la palabra. hacer la pregunta? Bienvenido. Sí, Pido la señor. palabra. ¿Con quién? Guillermo. Sí. Adelante, Guillermo. Gracias. Quiero agregar algo. Primero darle las gracias también al Banco de la República y a Martica. Frente a la pregunta del amigo ambiental o ambientalista. O sea, la verdad es que el periodismo nuestro lo que ha hecho es una realidad, ¿no es cierto? Y una realidad ambiental. Y sobre todo, fundamentalmente, no rescata la causalidad de las problemáticas ambientales. Las erupciones, las inundaciones, etcétera, lo que está pasando, le echan la culpa a la lluvia. No por usted, maestro, porque le he leído muchos artículos interesantísimos y muy acertados. Pero, ¿cuál será la función del periodismo? Decir que toda la problemática ambiental que está sucediendo de inundaciones y erosiones, repito, es causada por la lluvia, cuando sabemos nosotros a conciencia de que esa problemática no solamente es causada por el hombre que ha desequilibrado, que le ha cortado el pie de monte a la montaña y por ende, si a usted le cortan los pies de un solo tajo, usted se va a golpear la cabeza porque se caerá. Así le pasa al ecosistema productor de agua. Entonces han tumbado todos los bosques con hijo de mil de funciones digamos, y de intereses, pero esa es la causa fundamental. Es que el hombre ha sido una plaga, y una plaga virus. Plaga porque arrasa y virus porque se multiplica. Entonces, es muy importante que entendamos que, que no es eso que nos han querido mostrar los periodistas, y con mucho respeto, porque yo tengo muchos amigos que respeto y quiero, de que la causa no es la... es otra mucho más allá, que es el hombre mismo. Entonces alguien me decía que el problema que existió en el Tolima cuando se vino lo del Nevado, ¿sí? Y sabemos qué pasó con Hermero, le echan la culpa a Nevado, pero no miran más allá de que fueron una cantidad de años, décadas, tumbando ese pie de monte y tenía que responder. Lo mismo pasó con el Páez, ¿no? Si usted sube al Nevado del Huila por el Cauca, tienen sobre la mesa tuya que lo que existe allá. Muchas gracias, no me quiero extender más. Maestro, infinitas bendiciones y agradecimientos. Bueno, pues Guillermo, no sé si Eve quisiera hacer algún comentario final con relación a esta reflexión que hace Guillermo o si Sí, ya... no, es es como decíamos al principio igualmente, son opiniones, son conceptos, respetamos profundamente a maestro Guillermo Gordillo Duzán, a quien conocemos y conocemos de su trabajo, pero igualmente es una opinión, una visión, y como hemos dicho, en el ejercicio periodístico hay de todo, como en el ejercicio médico, de abogado, de taxista, de mesero, de todo hay en esta viña del Señor, y eso es lo clave, Guillermo y compañeros asistentes a este encuentro que auspicia el Banco de la República, es que sepamos escoger. Lo malo es la generalización, es lo que yo nunca comparto cuando se hace generalización. Cuando uno generaliza, inmediatamente cae en falacia y cae en situaciones que son negativas. Uno tiene que ser preciso de datos y de temas para señalar, y los errores que cometemos los periodistas son los más evidentes. Por ahí hay un chiste que dice que los errores de los médicos le echan tierra, que los errores de los periodistas salen a la luz pública, porque salen en los periódicos, en la revista, en la agenda, en todas partes salen. Entonces, lo malo son las generalizaciones.
pero totalmente de acuerdo en que, y por eso le decíamos en la respuesta a Dubán, que el tema ambiental no se puede cubrir desde el arbolito del tema, sino desde una perspectiva mucho más amplia, y en eso creo que coincidimos plenamente con el maestro Guillermo Gordillo, Marta. Pues Ever, muchísimas gracias. Y ya antes de cerrar la conferencia contigo, quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todas las personas que están presentes en este momento a través de Cisco Webex y a través de Facebook Live para invitarlos a la conferencia de esta tarde con la que cerramos nuestro seminario de comunicación y cultura. La conferencia se llama La gestión cultural como insumo para el desarrollo local y regional. Va a estar con nosotros Cristian Fabián Lozada Rojas hoy a las 3 de la tarde por este mismo canal. Ever, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un gusto enorme haber contado contigo, que hayas dispuesto de este tiempo, de tu agenda, de tus compromisos para acompañarnos en nuestra programación cultural del Centro Cultural del Banco de la República. Una feliz tarde para ti, Ever, y una feliz tarde también y término de día para todas las personas que nos acompañaron. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias, Marta, y a todas las personas que nos acompañaron. Saludo especial a la profesora Anatulia Sánchez, que igualmente se ha manifestado por allí. Muchas gracias y buenas tardes a todos.